El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo y en tanto tal evoca a los sectores populares. No por gusto este 1 de mayo en los Estados Unidos son las grandes manifestaciones de latinos protestando en pro de los derechos de los inmigrantes. De esa misma manera, en todas partes del mundo, 100 años atrás, la lucha era por la jornada de las 8 horas. Y en esta edición de Sucedió en el Perú, pues veremos cómo fue la batalla por las 8 horas, la organización de los sectores populares 100 años atrás, en los albores del siglo XX. Sobre eso trata la presente edición de Sucedió en el Perú. Los saluda Tony Zapata y adelante con el programa. En 1895, la Confederación de Artesanos, que se hallaba dirigida por militantes del pierolismo, movilizó a los sectores populares de Lima para obtener una representación parlamentaria. Este insólito hecho fue la primera manifestación organizada de la presencia de los trabajadores en la vida política del Perú. Sin embargo, los artesanos de esos días aún no eran autónomos, porque el califa Pierola mediaba entre ellos y el Estado. Ese proceso, el de la autonomía, aún estaba por venir. El ascenso de Nicolás de Pierola al poder se saldó por un aumento de las huelgas, pidiendo aumento de salarios y sobre todo reducción de las horas de trabajo, que en algunos casos llegaban a 16 horas diarias. Pero Pierola no estaba muy interesado en integrar plenamente a estos sectores proletarios, sino que su interés principal era crear las condiciones para la rápida capitalización del país, después del desastre en la Guerra del Pacífico. De tal modo que, no obstante poseer un representante en el Parlamento, la jornada de trabajo a finales del siglo XIX siguió siendo tan extensa como antes. En el siglo XX ocurren cambios muy importantes a nivel de toda la sociedad peruana y estas se reflejan sobre todo en la ciudad de Lima. Y la ciudad de Lima se viste en aquel tiempo justamente de la presencia de la mujer obrera. En el siglo anterior, siglo XIX, comenzaron a llegar al Perú las primeras fábricas, las primeras industrias. Y, ¿en qué época? A fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX, ¿Qué tipo de industrias eran? Después de la Guerra del Pacífico. Bueno, había industrias de conservas, industrias de dulces, ¿no? Galletas, dulces, Phil. ¿Apareció Phil por aquella época? Aparecen en aquel entonces. Y también, en general, digamos, era una industria alimentaria. Y en la industria alimentaria es donde ingresan las mujeres. Pero también hay industrialización de algunos procesos, como por ejemplo las lavanderías. También la fabricación de cigarros, el lavado de las hojas de tabaco. Allí estaban las mujeres y niños. ¿Y en el ramo textil había mujeres? En el ramo textil, sobre todo, ahí la presencia se nota a comienzos del siglo XIX. Entonces, digamos, entre 1908, 1910 hacia adelante, ¿no? Como se ve en los censos provinciales de Lima, se incrementa notablemente la presencia de las mujeres en las empresas industriales y básicamente en las empresas textiles, sobre todo las famosas fábricas textiles que estaban en Vitarte. ¿Tú sabes, Benito, quiénes son los mártires de Chicago? Pero ahorita no me acuerdo. ¿Te suena para nada? Sí me suena. Bueno, ellos son el antecedente de la lucha internacional de los trabajadores por la jornada de las 8 horas. Ay, profesor, los que fueron sentenciados. Sí, Benito, sentenciados y ejecutados por el gobierno norteamericano, puesto que este era un grupo que había luchado en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago específicamente, por la jornada de las 8 horas. Eran italianos, ¿verdad?
eran de origen étnico ítaloamericanos, efectivamente, y ellos tenían un sindicato, eran de filiación anarquista y por sus huelgas fueron transformados en víctimas de la represión. ¿Y qué pasó con las víctimas? Bueno, sin embargo, se convirtieron en héroes, Benito, porque por muchos años, en todos los países del mundo, aquí en el Perú también, se celebraba el 1 de mayo en homenaje a ellos, los mártires de Chicago. Pues que vivan los mártires de los trabajadores. Son 7 los que son sentenciados a muerte, y la muerte era por ahorca, y uno a 15 años de reclusión, sin que se les hubiese probado participación en un hecho concreto, que era la muerte de un policía. Un policía muere en la manifestación pública que hay, donde están presentes estos dirigentes, pero muere por un acto terrorista, es decir, alguien lanza una bomba, muere, imposible probar, como que no fue probado, y la participación de estos dirigentes, y lo que es muy lindo es que hasta el final mantienen la fe y la confianza en su ideología. A partir de 1905, los círculos anarquistas dominaron la naciente organización social de los trabajadores en Lima. El 1 de mayo de 1905 se inauguraron en Lima y Callao los desfiles de banderas rojas. Ese mismo día, Manuel González Prada pronunció un discurso que se haya publicado en el famoso libro Páginas Libres, donde sostiene que el intelectual y el obrero son las dos fuerzas progresistas principales. La una encarna el trabajo y la otra al pensamiento racional. Su conjunción habría de permitir la liberación humana, empezando por la conquista de las 8 horas de trabajo. El acto donde habló González Prada fue organizado por la Federación de Panaderos, llamada Estrella del Perú. La lucha por la jornada de 8 horas en el Perú comienza, digamos, de manera precisa el 1 de mayo de 1905, cuando la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, cuyo presidente era mi abuelo Manuel Caracciolo Lévano, Chumpitaz, declara en su declaración de principios que van a luchar como lema de la Federación, luchar por la jornada de 8 horas. Es muy importante el trabajo del Manuel González Prada en la dirección de los obreros. Él fue prácticamente, diríamos, el antecedente de José Carlos. ¿Y María T? Claro. Entonces, de José Carlos viene González Prada no es marxista. Y Mariátegui sí es marxista, es la etapa del marxismo, ¿verdad? Y entonces el trabajo de José Carlos, que está en sus libros, en Amauto, revistas, etc., es prácticamente de una consagración a la lucha por la organización obrera y el desarrollo obrero. Es una cuestión de una lucha por la vida. Las son las 8 horas, 8 horas de trabajo, 8 horas de dormir y 8 horas de descansar. Son las 24 horas del día. Ese es el fundamento humano en general, porque las 8 horas no es una creación nuestra ni de América, sino sencillamente una creación europea.
Fue el siglo pasado que la clase obrera apareció en el Perú. Campesinos, artesanos, inmigrantes europeos o asiáticos se convirtieron en obreros agrícolas o mineros, petroleros o trabajadores de la industria. Las primeras asociaciones obreras fueron las mutuales, medio de autoayuda de los trabajadores. Con cotizaciones periódicas se aseguraba un modesto ingreso por enfermedad o entierro. Las mutuales no presentaban reclamos. Las duras condiciones de trabajo hicieron receptivos a los trabajadores a la prédica anarquista. Procedentes de Europa, Uruguay o Argentina, desarrollaron la organización y conciencia obrera. El teatro, la música, la poesía, la vida cultural en general apoyaron el trabajo organizativo de entonces. La literatura que por esa época difundíamos era toda con el afán de impulsar la unidad de los trabajadores, la organización en cada centro de trabajo. Para imprimir un periódico era necesario organizarse y el periódico nos permitía organizar más trabajadores aún. La unión, ese era el propósito del movimiento obrero cuando recién empezamos. ¿Qué ocurre? Que comienza pues una lucha intensa a lo largo de años, ¿no? Con matanzas como las 8 horas, ¿no? Como, bueno, hubo el movimiento de los portuarios, que ya en 1904 habían tenido un mártir. En mayo de 1904 hubo un movimiento de portuarios con pliego de reclamos que incluía como un punto la jornada de 8 horas, en 1904. En 1907 se organizaron los primeros sindicatos en Bitarte, que desde entonces se constituyó en el núcleo principal del proletariado manufacturero de Lima. Empecé a trabajar en la fábrica textil de Bitarte en 1910, cuando solo tenía 12 años. Muchos niños empezábamos a esa edad. Era un trabajo muy duro. Comenzaba a las 6:30 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Más de 14 horas diarias de trabajo. En el trabajo tomábamos el desayuno, el almuerzo y la comida. En esa época no teníamos ni gremio ni sindicato. Así era entonces. El pueblo se oprime y cadena, que justicia no debe seguir. Su existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir, prefiere morir. Estos burgueses asantes egoístas que así desprecian la humanidad, serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. Rojo pelón, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Al finalizar el primer gobierno de Augusto B. Leguía, 1908-1912, se presentó una inesperada oportunidad política para los sectores populares urbanos. En efecto, la sucesión de Leguía se complicó tremendamente debido a agudas y profundas disputas entre fracciones del partido gobernante, el Partido Civil. Así que una rápida campaña electoral llevó a la presidencia a Guillermo Billinghurst, llamado Pan Grande, por representar la promesa de mejorar el nivel de vida de los trabajadores.
Los estibadores eran muy activos, también los mineros inicialmente, pero solo en La Oroya particularmente y Morococha, ¿no? ¿Y los petroleros de Talara ya estaban? Los petroleros de Talara estaban, incluso se tuvieron una enorme huelga en 1911 en que decretaron, los obreros anarquistas decretaron un boicot a todos los barcos de la casa Duncan Fox, que se cumplió. Los barcos llegaban al puerto y no había quien los descargara, porque los estibadores se solidarizaron con los petroleros. Terminó en triunfo, por supuesto. Hace un momento hablábamos de los anarcosindicalistas peruanos como grupo, y tú decías que a diferencia de otros anarquistas nunca habían puesto un petardo en el Perú. Pero presentemos qué otros elementos tenían este anarcosindicalismo peruano. El otro elemento era el elemento cultural, la revolución cultural, diría yo, de los obreros peruanos. Los obreros peruanos, mi abuelo, mi padre, por ejemplo, escribían la protesta, la imprimían y la financiaban. La protesta era de la revista, ¿no? Era un periódico, ¿no? Un semanario, a veces salía como quincenario, pero lo escribían ellos, la distribuían ellos y la pagaban los obreros. O sea, al final de las páginas de la protesta salía una lista de los contribuyentes, óvulo, y ahí se ve quiénes eran los participantes: portuarios, textiles de Inca Cotton, textiles de Vitarte, portuarios de Mollendo, ferroviarios de Mollendo. Sí, en esa lista de participantes en la financiación de cada edición, ¿no? Hay, podría decirse así, un retrato, ¿no? De gran acercamiento respecto a quiénes eran los que formaban el naciente movimiento obrero. La unidad de los trabajadores dio sus primeros frutos. En 1911, tras un paro general, los obreros logran la supresión del trabajo nocturno, reduciendo la jornada laboral de 14 a 10 horas. El ascenso de Billinghurst al poder significó la expectativa de lograr la conquista de las 8 horas. Desde hacía ya varios años, las 8 horas eran una reivindicación internacional, que era motivo de protestas y de luchas en diversos países del mundo. En el Perú, Billinghurst decretó la medida en forma parcial. En efecto, las 8 horas decretadas por este presidente en 1913 solo regían para los estibadores del Callao, pero la medida en sí misma extendió un gran temor entre los dueños de fábricas, de minas y de latifundios. Ese temor de los propietarios llevó al pronto derrocamiento de Billinghurst y al primer golpe de Estado del siglo XX, protagonizado por Óscar R. Benavides, entonces coronel del ejército peruano. La presencia, la importancia, la participación de la mujer en el mundo obrero era importante. Y no solo las obreras, o sea, no solo las mujeres que trabajaban directamente en el proceso productivo, sino también las familiares, las esposas, las hijas, las hermanas, las parientes mujeres de un obrero participaban en todo lo que era la actividad, por ejemplo, recreativa. O sea, recreativa. Por ejemplo, las fiestas de aniversario, por decirte, de las fábricas textiles, que eran organizadas conjuntamente entre patrones y obreros, digamos, pero ahí participaban las mujeres cocinaban, las mujeres preparaban los alimentos, animaban las fiestas. Con apoyo popular en 1912, llega a la presidencia de la República Guillermo Billinghurst. Su gobierno reconocerá el derecho de huelga y en 1913, tras la paralización del Callao, los jornaleros del puerto conseguirán por primera vez, y solo para ellos, la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Poco duró Billinghurst. En 1914, apoyado por la aristocracia de las grandes haciendas, el coronel Óscar R. Benavides encabeza un golpe militar triunfante. A raíz de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, hubo un alza inflacionaria muy significativa en el Perú.
Los precios de los bienes de primera necesidad se duplicaron, mientras que los salarios apenas se incrementaron. Por ello, a lo largo de la guerra, hubo huelgas no solo en Lima, sino también en los enclaves azucareros y mineros. La huelga de los petroleros de Talara, por ejemplo, el año 1917, puso nuevamente sobre el tapete la cuestión de las 8 horas. La violencia en la lucha por las 8 horas es algo que, mirado en perspectiva, es doloroso reconocerlo, pero fue una realidad. Pero fue una realidad sobre todo en la confrontación violenta que se produjo el año 17, las apañadoras de algodón y sus maridos se lanzan a conquistar las 8 horas en todo el valle, ¿no? Y el valle, esa lucha se extiende hasta Supe, hasta Barranca. Esta confrontación tuvo costos muy dolorosos. Se dice que inclusive 2 mujeres fueron atravesadas por la bayoneta de las fuerzas que fueron a reprimir esta huelga por las 8 horas en Huacho, estando en cinta, ¿no? Fue una década, la década del 11 al 19, en la que hubo permanentes huelgas, acciones concentradas de respuesta a los trabajadores por la jornada de las 8 horas. Mientras tanto, el reparto del mundo se decidía por medio de la violencia. La Primera Guerra Mundial marcó la declinación del capital inglés y el ascenso del norteamericano. En nuestro país, las primeras inversiones procedentes de Estados Unidos se orientaron hacia la minería, la industria, el transporte y la banca. Standard Oil, Grace Company, Cerro de Pasco Corporation, fueron los nombres de los principales inversionistas. Lo que pasa es que hay un periodo de luchas sindicales que comienzan desde 1913, 1914. En el Callao, por ejemplo, hubo un fuerte movimiento sindical e incluso es en el Callao, en el primer lugar, donde se decreta la jornada laboral de 8 horas. Claro, para los portuarios, ¿no? Claro, y después nos desplazamos a Huacho. Por ejemplo, en 1916, las primeras mártires sindicales son mujeres, ¿no? Y eso fue recordado en el siglo XIX, que parece que ocurrió hace mucho tiempo. Entonces, las primeras mártires sindicales fueron esposas de jornaleros de Huacho, ¿no? Que trabajaban allá en Huacho. Y bueno, y de ahí salta hacia 1917-18, donde hay hay una avanzada de parte de grupos obreros de diferentes sectores por conseguir la jornada laboral de 8 horas. En noviembre de 1918, el gobierno de Pardo fija la jornada laboral para mujeres y niños en 8 horas. La medida acarrea cambios en la producción que amenazan la estabilidad laboral. Al finalizar la Gran Guerra, el ambiente revolucionario europeo repercutió sobre los dirigentes del movimiento popular peruano, facilitando su reagrupamiento. Así, decidieron actuar a favor de las 8 horas y por el abaratamiento de las subsistencias, nombre que tomó la lucha de aquellos días por mejorar el nivel de vida de la población. Entonces estalla este movimiento de la baja de la subsistencia que le llamaba, todo Lima para la policía dando vueltas, la gendarmería de a caballo, ¿no? Y policía. En la plaza de Cocapa había tiendas, encomenderías que le llamaban, ¿no? Entonces ahí veía los grupos de gente, hombres, mujeres y niños, ¿no? Lanzarse a las tiendas, ¿no? Echar la puerta abajo y arrasar con todo lo que había ahí. A fines de diciembre, los trabajadores de la fábrica de tejidos Inca se declaran en huelga enviando delegados a Vitarte, núcleo de la industria textil.
En asamblea deciden la lucha por la jornada de 8 horas, formándose el comité de huelga Inca Vitarte, presidido por Manuel Casabón. Se envían delegaciones a las otras fábricas textiles y centros de trabajo. Pronto madereros, panaderos y zapateros paralizan sus labores. Comienza con una huelga textil, primero en Vitarte, luego en Inca, en el Rímac, ¿no? Finalmente panaderos, ¿no? Se adhieren y luego se convierte en paro general. Se decreta... ¿Paro general nacional? En lo que era, comprendamos que no había pues proletariado en otras ciudades salvo en la zona minera, ¿no? Ya. Y en los puertos y en los ferrocarriles. Entonces son y ellos... en Talara también. Claro, petroleros, ¿no? Entonces ellos hacen el paro, que es pues en Lima es muy violento, había muertos ya. Comienza 13, 14, dura mejor dicho, 13, 14 y 15 de enero de 1919 en que se logra la victoria. El 14... El primer paro nacional de la historia. El primer paro nacional, no, hubo otro. En enero de 1919, esa movilización constituyó el centro de la política peruana. El segundo gobierno de José Pardo se acercaba a su fin y nuevamente rondaba un ambiente de crisis entre los integrantes del Partido Civil. Estaban desgastados políticamente y no se encontraban en capacidad de ganar las elecciones presidenciales. No obstante, que controlaban el poder político y también el poder económico del país. En ese ambiente, y aprovechando la crisis en las alturas, la dirección anarcosindicalista de los trabajadores convocó a una huelga general que logró la jornada de las 8 horas. Era enero de 1919. A esa movilización se plegaron los empleados y también los estudiantes universitarios, interesados en la reforma de la universidad. En esa conjunción, en esa coyuntura, actuaron tanto José Carlos Mariátegui como Víctor Raúl Haya de la Torre. Ambos eran bastante jóvenes, menores de 25 años. Sí, Benito. Sí, profesor. En enero de 1919, finalmente, los trabajadores conquistaron la jornada de las 8 horas. ¿Cómo así, profesor? Mira, comenzó el año, hubo un conjunto de grandes huelgas, el gobierno no quería ceder, los intelectuales a través de un diario que se llamaba La Razón, curiosamente, y que dirigía José Carlos Mariátegui, se pronunciaron a favor de los obreros, los estudiantes tuvieron que mediar. ¿Tú sabes quién era su presidente? No, ¿quién era? Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Ah, sí, profesor? Que en ese entonces era un joven estudiante. Qué bacán. Él media y finalmente el presidente Pardo retrocede y concede de la jornada de las 8 horas. Qué bacán, profesor. ¿Y hasta cuándo duró eso? Hasta algún momento de los años 1990, cuando ha empezado un régimen que sigue hasta nuestros días, según el cual cada uno trabaja pues las horas que sean necesarias, chamba y chamba. Profesor, qué cansancio. Ay, Benito. Profesor, estoy agotado, profesor. No exageres. Necesito dormir 8 horas y de divertirme 8. El proletariado peruano no dejaba de siempre estar en combate, en lucha por sus reivindicaciones y sobre todo por libertades democráticas y políticas. Entonces viene también el otro movimiento de las universidades populares González Prada, donde ya se da un comienzo de culturización a los trabajadores. Ahí interviene Haya de la Torre, intervienen otros más que fueron y constituyeron la plana mayor del APRA, ¿no? Y yo seguí en ese liceo, ¿no? Así es que ahí más o menos se iba gestando esa cuestión se iba gestando un espíritu más de lucha, ¿no? De combatividad, ¿no? Porque los mismos trabajadores y sobre todo la corriente ese anarco-sindicalista todavía primaba, así es que era gente combativa y muy honesta, ¿no? Muy honesta, muy sincera. Benito. Sí, profesor. González Parada falleció al finalizar la década de 1910 y pocos años después los estudiantes de la Universidad de San Marcos, para hacer su extensión universitaria y vincularse al pueblo, formaron las universidades populares llamadas González Prada. Yo quiero estudiar ahí, profe. Era la época que Víctor Raúl Haya de la Torre era presidente de la Federación Universitaria de San Marcos y ahí dictaban los mejores alumnos
clases destinadas a que todo el pueblo pueda asistir a una universidad libre. ¿Y qué pasó, profesor? Fue un gran experimento. De ello nace una generación de dirigentes del movimiento popular peruano muy importante. La generación del 30 se formó aquí. Esta fue su cuna. ¿Y por qué no me inscribes en esa universidad? Yo